Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Estamos llegando al final de este itinerario en el que hemos ofrecido este tiempo al Señor, tanto los que se han anotado en este seminario como aquellos que han preparado los encuentros. Es algo que uno lo hace como una ofrenda muy pequeña a Dios para ayudarnos a servir mejor en el anuncio del reino, ¿no? Me voy a presentar, aunque ya saben mi nombre, que figuraba en el encuentro, pero soy Diana Trocero y estoy a cargo de la Cátedra Pastoral de Colegios en el IACS hace 4 años. Es una tarea que vivo con mucho entusiasmo y con mucha alegría, como un regalo de Dios en el atardecer de mi vida profesional. Durante más de 30 años he servido, o al menos he tratado de servir al Señor en las escuelas católicas por opción. Yo trabajaba en una escuela oficial y bueno, cuando me sale la propuesta de ir a una escuela católica, yo sentí que eso era lo que yo realmente en la vida quería hacer, servir al Señor en las escuelas, ¿no? Porque la vocación, al anuncio es eso, es un regalo de Dios que debe hacerse con mucha alegría. A mí el Señor me regaló, que valga la redundancia, ese impulso de una vocación muy fuerte, muy definida de que era muy pequeña, y bueno, y he trabajado en las escuelas en los distintos niveles, en el primario, en el secundario, en el terciario, y he tratado de vivirlo así, como un llamado, como un envío que se siente en el corazón y que nos pone en movimiento, con todas nuestras fragilidades a cuesta, pero siempre tratando de ofrecerle al Señor lo mejor. También me he dedicado muchos años al misterio de la catequesis en las parroquias de Lourdes, en la parroquia de Fátima, y desde esa he trabajado con niños, con jóvenes y en la catequesis familiar con los papás. Han sido experiencias muy enriquecedoras, que dejan mucha huella en el corazón, ¿no? Y desde esas vivencias hondas trataré de desarrollar este encuentro que es virtual y vital porque tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? Con nuestro llamado. Antes de comenzar, los invito a que hagamos juntos una bella oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe en este encuentro, confiando en que así será, para que sea este, y no me refiero solo a este encuentro, sino a todos los que hemos vivido durante este seminario, un momento de gracia, que podamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos, que ustedes lo escuchen, que yo lo escuche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brillan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, las palabras del encuentro de hoy son unas bellas y providenciales palabras. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y tienen que ver con el envío recibido para sembrar esas palabras de vida eterna, esas palabras del Señor en los corazones. Primero en el propio, porque nadie que no tenga sembradas esas palabras en el propio corazón puede sembrarla en la de los demás. Y esos demás son nuestros alumnos, nuestros compañeros de trabajo, los padres que nos acompañan en esta tarea y que a veces los vemos como adversarios, ¿no? Y bueno, ya vamos a abordar ese tema, como tenemos que superar esas miradas acotadas que a veces tenemos. En un mundo donde todo cambia, las palabras del Señor nos invitan a la fidelidad. Permanecen para ayudarnos a no equivocarnos, permanecen para guiarnos hacia el encuentro, hacia la plenitud de la vida, permanecen para que encontremos el camino de regreso a Dios si nos hemos alejado, si erramos el camino, porque dejamos de mirarlo.
permanecen para que no sucumbamos ante tantos cantos de sirena. Y aquí voy a compartir con ustedes unas líneas de una analogía que a mí me gusta mucho. Una analogía es una relación de semejanza entre cosas diferentes, ¿no? Y esta analogía compara al maestro, al catequista. eh, Cuando yo digo maestro o educador durante toda la charla, me voy a referir con las distancias que hay entre ellos, tanto al catequista como al educador, porque si bien hay una diferencia grande, hay muchos puntos de encuentro entre estos dos envíos, ¿no? Entonces esta analogía dice, el maestro faro sirve de guía para que las naves de sus alumnos no se pierdan entre la noche, entre la fuerza de las olas y el sin rumbo de la oscuridad. El maestro brújula sirve de orientación, de punto de referencia, de ruta a seguir. Los alumnos son como viajeros inexpertos y temerosos, que van caminando a tientas, y el maestro viene siendo como el timonel, como el capitán que puede vislumbrar peligros entre la niebla, el que no se retrae y no vuelve atrás por el peligro, porque él ya recorrió estos caminos, por eso puede conducir a otros sin perder el rumbo entre las tormentas de arena o el canto de las sirenas. El maestro estrella polar no nos deja perder en la inmensidad del desierto o en el insondable y vasto mar. Tal ventaja al mismo tiempo nos fortalece para no desviarnos, para no cambiar el rumbo, para mantener una posición, que es la posición de fidelidad al Señor. Me gusta referirme al catequista o al docente de la escuela católica como un sembrador de eternidad en el corazón de los niños o de los jóvenes, sembradores de una palabra que no es nuestra, que nos precede y que va a continuar hablando sin dudas en el corazón de esos niños o de esos jóvenes cuando ya nuestras voces hayan callado. Sembradores de una palabra viva que seguirá trabajando, obrando en el interior de cada uno para fructificar al tiempo de la gracia cuando el Señor así lo disponga. Y acá voy a compartir otra oración que llegó también providencialmente este año, en marzo, a mis manos, y que con la experiencia de los caminos andados, ya a esta edad, me hizo mucho ruido porque dije, Señor, cuánta verdad hay en esta oración, ¿no? Y se las quiero regalar, porque también tiene que ver con otro aspecto que vamos a desarrollar un poquito más avanzada la charla. Y esta oración hermosa dice así, Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos de riqueza. Tu palabra nos llena de alegría cuando la echamos en la tierra abierta. Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza. Lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha. A veces nos parece que es perder el tiempo este sembrar de insegura espera, y nos parece que es muy poco el grano para la inmensidad de nuestras tierras, y nos aplasta la desproporción de tu mandato frente a nuestras fuerzas. Pero la fe nos hace comprender que estás a nuestro lado en la tarea, y avanzamos sembrando por la noche y por la niebla matinal somos profetas, pobres, pero confiados en que tú nos usas como humildes herramientas. Gloria a ti, Padre bueno, que nos diste a tu verbo, semilla verdadera, y por la gracia de tu Santo Espíritu la siembras con nosotros en la iglesia, en la parroquia, en la escuela. Que así sea. Bueno, antes de abordar específicamente el tema de la pastoral catequética, de la pastoral catequética escolar, quiero compartir una idea muy fuerte que apareció en algo que leí hace un tiempo y que está en relación a lo que recién hice mención y a lo que vamos a continuar desarrollando. Creo que contiene una profundidad que tiene algo que decirnos a cuanto hemos recibido este llamado a sembrar, a servir en la catequesis parroquial o en las escuelas de la iglesia.
Esta idea o pensamiento se suscita respecto a las actitudes de silencio, de contemplación y de adoración de los reyes que habían sido guiados por la estrella de Belén hacia el encuentro con el Señor en la figura de un niño, que también tiene una connotación grande. Fueron al encuentro del Señor que estaba presente en un niño, frágil, desprotegido. Esta escena nos puede ayudar para procurar contemplar al Señor en nuestra tarea presente en la pequeñez de esos niños, en la vida de los jóvenes y muchas veces en sus fragilidades existenciales, en sus vulnerabilidades. Y esta breve meditación decía algo así como, ellos le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra, pero hasta eso habían recibido de la mano de Dios. Y entonces te pregunté, Señor, ¿qué puedo ofrecerte yo? Vi en la oración que solo tenía para ofrecerte las cosas buenas que me habías regalado, porque no tengo nada propio para darte. Y entonces creí comprender, quizás por primera vez, que debo cuidar, proteger eso que tú me regalaste para regalar. Con humildad tratemos de reconocer los talentos con que nos envía a servir a los demás, porque sin duda me los ha regalado, te los ha regalado, nos los ha regalado para otros, para darlo a los demás. Lo poco que a veces pensamos que tenemos, Dios lo multiplica y lo acrecienta para el bien de los hermanos. Lo vemos con claridad en el milagro de la multiplicación de los panes. Podría haberlo hecho solo, pero esperó que el pequeño ofreciera todo lo que tenía, a pesar de que era absolutamente insuficiente. Y entonces, recién cuando el niño ofreció todo lo que tenía, aunque era, repito, absolutamente insuficiente, entonces, recién entonces, el Señor obró con su gracia el milagro de la transformación. Analogía. Cuando hayamos dado todo lo que tenemos para dar, con alegría, con dolor, con esperanza, con desesperanza, desde nuestra más absoluta fragilidad, cuando lo hayamos dado todo, entonces recién el Señor obrará. Y pensar en eso nos genera una gran actitud de confianza y de abandono en sus manos. Me vino a la cabeza en este momento, no tenía pensado decírselo, pero espero recordarlo lo más fielmente posible, cuando estaban construyendo una de las grandes catedrales para el Señor, había alguien que estaba esculpiendo, grabando, tallando en madera, porque era en un dintel de madera, un Espíritu Santo que no iba a ser visto por quienes concurriesen o se presentasen en el templo a rendir culto, porque estaba del lado interior de la viga, del que estaba hacia el techo y no del que iban a ver las personas. Y se había demorado tanto, tanto en eso, creo que era Miguel Ángel, no quiero, les digo con duda porque no me acuerdo, no recuerdo si era Miguel Ángel, creo que era él. Entonces le dicen que por qué estaba perdiendo tanto tiempo en hacer eso, que no se iba a ver cuando había tantos otros aspectos de esa catedral que tenían que requerían su trabajo. Entonces cuando le dicen, ¿por qué estás haciendo esto si nadie lo va a ver? Y él se dio vuelta con mucha calma y le dijo, Dios lo ve, Dios lo va a ver. Entonces, en esta siembra, no esperemos que nadie lo vea, Dios lo ve. Eso debe ser suficiente para un hombre o una mujer de fe. Y me hubiese encantado pasarles la canción, pero no sé usar los recursos, o sea, como para parar esto y poner una canción, así que solamente voy a hacer referencia a algunas líneas de esta canción que a mí siempre me llena de esperanza cuando por ahí dejo de mirar al Señor y me miro a mí misma. Y dice, la canción es esto que soy, esto te doy. Estos versos me parece que nos ayudan a generar interiormente estas actitudes de mucha humildad, de confianza y de esperanza y de abandono en las manos de Dios. Cuando ustedes estén solos en su casa y tengan unos minutitos mientras cocinan, mientras hacen otra cosa, escúchenla como una oración, escúchenla como algo que Dios quiere decirnos. Yo solamente tomé 4 o 5 versos y dice, a veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así, tal como somos a tu encuentro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Tú no desprecias nuestra humilde vida. Se trata de poner
todo en tus manos, para que Él lo multiplique, para que Él lo haga próspero, para que Él lo haga fructífero al tiempo de la gracia, que por lo general no es nuestro tiempo. Vieron que nosotros somos como ansiosos, queremos ver los resultados y a veces nos olvidamos que nosotros estamos llamados a sembrar. La cosecha la hará el Señor. Bueno, ahora empezamos, después de esta introducción media larguita, la segunda parte del encuentro de este primer módulo de 40 minutos, después tenemos otro del mismo tiempo, creo. Y vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de pastoral, porque por ahí damos, por supuesto que todos recordamos o precisamos exactamente de qué hablamos cuando hablamos pastoral. Y a mí siempre me gusta recordarlo, ¿no? Y recordármelo. Bueno, la palabra de pastoral deriva de pastor, que es una palabra que aparece con mucha fuerza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y nos remite al pastoreo de Dios. Es un Dios que siempre acompaña, guía y protege a su pueblo en las distintas circunstancias que les toca vivir. Sabemos que el Padre envió al Hijo para la obra de la redención y el Hijo instituyó a la Iglesia y la vivificó con la presencia del Espíritu Santo y la envió para continuar su misión. Esa misión de anunciar el reino y de seguir haciendo presente al Señor entre los hombres hasta que Él vuelva. La Iglesia, entonces, por mandato de Cristo, realiza esta misión a través de procesos pastorales, en sus funciones proféticas, litúrgicas y real. Entonces, ¿qué podemos decir que es la pastoral? Es la acción de la Iglesia en el mundo, es el conjunto de las actividades llevadas a cabo en diferentes ámbitos, por distintos agentes, con diversos objetivos, con distintos métodos, para diversos destinatarios, en las distintas etapas y circunstancias de la vida humana. Podemos hablar de la pastoral carcelaria, que hace presente al Señor en el mundo de las cárceles, de la pastoral de la salud, que hace presente al Señor en el mundo de los enfermos y del dolor, de la juventud, de la pastoral social, la de los mayores. El Señor quiere seguir haciéndose presente entre los hombres. Y vamos a detenernos hoy en la pastoral catequética y la pastoral de colegios. Nunca debemos olvidar que en toda pastoral, en cualquier pastoral, hay una presencia del Espíritu Santo. Hay una acción de la gracia. Hay un camino, un proceso que construye el Espíritu Santo con nuestro esfuerzo y nuestra disponibilidad. No sin ellos, no sin los pocos panes y los pocos peces. Con todo nuestro esfuerzo y con toda nuestra disponibilidad. Por eso es necesario discernir siempre por dónde quiere Dios guiarnos, por dónde quiere Dios llevarnos en este ministerio que estamos ejerciendo en distintas parroquias, en distintas escuelas. Tenemos que diferenciar por sus ámbitos, por sus propósitos, por su naturaleza, por sus metodologías, por sus objetivos, aunque podemos encontrar, y de hecho lo vamos a hacer durante este encuentro, puntos comunes entre el servicio pastoral religioso y el servicio pastoral pedagógico. El servicio pastoral religioso acontece en las parroquias a través del ministerio de la catequesis, del que vinieron hablando en todo este trayecto, en todo este itinerario catequético. No voy a hablar de sus objetivos ni de sus metodologías, que es algo que ya han desarrollado los distintos expositores de una manera muy enriquecedora, personalmente lo digo. El servicio pastoral pedagógico, en cambio, acontece en las escuelas católicas, que son lugares privilegiados para la formación integral del hombre, como lo reconoce el Concilio Vaticano II y todos los documentos posteriores que forman parte del magisterio de la Iglesia que desarrollan los principios del concilio. Entre ellos se destacan la Escuela Católica de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, Educación y Proyecto de Vida y muchísimos otros tantos documentos que aún en la actualidad siguen haciendo referencia a esos principios del concilio, que jamás estarán pasados de moda. El concilio habla de que en las escuelas se debe aspirar a una formación académica de excelencia y a la evangelización, o sea, al desarrollo humano y cristiano. Al desarrollo humano porque el hombre es un ciudadano del mundo y debo capacitarlo para que pueda insertarse en la sociedad del modo más útil para los demás y al mismo tiempo para que alcance su realización personal, de acuerdo a su dignidad de hijo, sin olvidar, y acá está la formación cristiana, de que él es un ciudadano del cielo. Se destaca en esa declaración conciliar
la importancia y la necesidad de la educación para el desarrollo del hombre, para la elección de su proyecto personal de vida, para el progreso de la sociedad, para construir un mundo más humano y más justo. La escuela católica, para ser católica, primero debe ser una escuela de excelencia. O sea, para ser católica, primero debe ser escuela y una escuela de excelencia. O sea, un lugar donde se educa con el mayor nivel académico posible al hombre. Para estas dos cosas que le dije, para ser ciudadano del mundo y para ser un hijo de Dios camino al cielo. Entonces, ¿cómo podemos definir a la pastoral educativa? ¿Qué es la pastoral educativa? Es una pastoral específica que acontece en una comunidad educativa, en una comunidad eclesial, porque la comunidad educativa de una escuela católica es una comunidad eclesial, que es agente y destinataria de la evangelización. Anuncia y se anuncia, educa y se educa en un proceso constante, continuo de conversión, porque la escuela católica siempre está en proceso de conversión. El Papa Francisco, cuando lanzó la iniciativa para reconstruir el Pacto Educativo Global, habló de la emergencia educativa y de la urgente necesidad de que la familia, las instituciones educativas y la cultura colaboren con este pacto educativo, ya que no va a haber cambios positivos en el mundo si no cambiamos la educación. Tal es la importancia de la educación en la vida del hombre y de la sociedad. El Papa, al referirse al pacto educativo en diferentes discursos, hizo mención a los principales rasgos de la situación del mundo, y entre ellos nombra la globalización de la indiferencia, terrible pero es real, la globalización de la indiferencia, la cultura del descarte, la transformación antropológica, la fragmentación de la cultura, la deconstrucción del humanismo, la deshumanización y la clausura de la trascendencia, entre otros. Yo cada vez que lo leo me vuelvo a conmover. La clausura de la trascendencia. Veremos enseguida la riqueza de la escuela católica para responder frente a estos escenarios en los que tenemos que educar, que humanizar al hombre y que se nos presentan sin duda como desafíos. Para cumplir con su misión respecto a la educación, la Iglesia crea sus propias escuelas. La Iglesia crea sus propias escuelas. Ella y Cristo en ella abraza a los niños y a los jóvenes y los acoge con sus historias, con sus heridas. Por los recursos de los que dispone la escuela católica, por el tiempo de permanencia de los alumnos en la vida escolar, los recibimos a los 3 años en el nivel maternal, hay escuelas que lo reciben antes, y los despedimos a los 18. Entonces, tenemos una riqueza de oportunidades muy grande, ¿no? Y por la cantidad y variedad de oportunidades que pueda brindarse a cada uno de ellos en la escuela. La escuela es entonces por esto un espacio privilegiado, insustituible en la sociedad de hoy y lógicamente perfectible, ¿no? En este ámbito educativo que cuenta con estas riquezas de variedad de oportunidades, ¿no? y del tiempo en el que los alumnos permanecen en ella, se transmite de modo sistemático y crítico la cultura, el patrimonio cultural de la humanidad, pero se transmite como elaboración, confrontando los valores objetivos, perennes, que han aprendido con H en el medio, aprendido, hecho de uno, asumidos, con los contextos actuales. O sea, confronto estos valores que conforman mi escala de valores con los contextos actuales, con la realidad, en una actitud de discernimiento, de juicio crítico, de observación de la realidad, para reconocer y diferenciar los valores que nos enriquecen como personas de los contravalores que nos degradan y deshumanizan. Eso siempre con la mediación de un adulto que está enseñando a hacer este trabajo de contraste entre los valores que a mí me alientan a caminar por la vida y esto que estoy viendo a mi alrededor. Es indispensable la mediación de los adultos, de los padres, de los catequistas, de los docentes, de los porteros de la escuela, que tienen un rol también importantísimo. Ya vamos a adentrarnos en eso. Los valores culturales, o sea, los valores de la cultura en la que nos movemos son cambiantes y existe el peligro de asumir la actualidad como parámetro de valores. Ese peligro existe aún en el ámbito de las escuelas, en el ámbito educativo. O sea, asumir la realidad como parámetro de valores no debe ser así. Es responsabilidad de la escuela poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura. La educación integral abarca la dimensión religiosa que es constitutiva del hombre. Debemos trabajar para formar personalidades
fuertes frente al relativismo actual, para que los alumnos puedan alcanzar la libertad ética. ¿Cuándo se da esa libertad ética? Se da cuando confronto los valores que he asumido e integrado en una escala de valores con la actualidad, y pese a las influencias y condicionamiento de la cultura, a los externos, a todo lo que me viene de afuera y que influye en mi sistema de pensamiento, y a los internos que tienen que ver con mi propia historia de vida, con mis heridas, con mis fragilidades, o sea, pese a esos condicionamientos que vienen de afuera o que están dentro mío, puedo hacer opciones libres, utilizando las capacidades de la inteligencia y de la voluntad. La escuela católica garantiza la presencia del pensamiento cristiano en el mundo pluralista de hoy, lo que constituye sin duda un criterio válido de discernimiento frente a tantas propuestas y a tantas ideologías que conviven en esta cultura tan pluralista de hoy. Y también mientras le decía esto me vino a la cabeza algo que me dijeron en dos charlas diferentes. Una fue un filósofo y otra fue un licenciado en comunicación, que en una de sus exposiciones uno dijo que cuando hay una tormenta muy fuerte y uno se asoma a la puerta después de semejante tormenta, ve árboles que fueron arrancados de raíz y están tirados en la vereda, y ven árboles que se han mantenido de pie. Y en la charla del licenciado en comunicación dio el ejemplo de que si uno agarra un rulero, como eran los juegos de antaño, mis hermanos jugaban con eso, yo soy mucho más grande, a lo mejor que muchos de los que me están escuchando, ellos agarraban un rulero, le ponían un globo atrás, bolillas de paraíso y con eso jugaban como un arma, ¿no? Entonces, esta persona hizo referencia a eso y dijo que si uno pone una bolita de paraíso dentro del rulero con el globo y lo tira contra una copa, la copa se hace trizza, una copa de cristal. Y si lo tira contra una pared, solo queda una marquita verde. Entonces, qué tarea maravillosa lo de todos los educadores. Cuando hablo de educadores, hablo de padres, de maestros, de catequistas, de los medios de comunicación social, de todas las instituciones a donde los chicos van en sus vidas. Podemos hacer alumnos que no sean frágiles como copas de cristal, jóvenes que no sean rotos por lo que pasa a su alrededor, que podamos hacerlo fuerte como los árboles que resisten las tormentas, fuerte como la pared que resiste el golpe de la bolita de paraíso, ¿no? Ser instrumentos en las manos de Dios para prepararlos por un mundo donde van a tener que sufrir, porque nadie queda exento de los sufrimientos en la vida, el dolor es parte de la vida, y los educadores también tenemos que tocar ese aspecto de la vida para que ellos sigan fuerte en sus convicciones y caminando hacia la vida eterna, aún en el medio de, como dice en la oración que tantas veces rezamos, de este valle de lágrimas, porque la vida es muy hermosa, pero tiene momentos muy ásperos, momentos de mucha dureza. Los valores vividos en la comunidad se instalan en la conciencia de cada uno de nosotros como orientación profunda de la vida y definen nuestros modos de obrar. Valores como la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto, la compasión, el compañerismo, la paz, la honradez, la generosidad se adquieren por experiencia en los distintos ambientes en los que actuamos. Se nos revelan en las vivencias, no pueden ser declamados, no pueden ser enseñados. Exigen ser vividos en las comunidades de pertenencia a las que pertenecemos para poder asumirlos. ¿Y cuántas oportunidades tiene la escuela para esto? Hasta enseñarlos a ser honrados en un examen. Si no sé, no sé, no copio. O sea, hasta en las pequeñeces de la vida cotidiana, de la vida escolar, uno va enseñando valores con las actitudes, ¿no? La escuela católica tiene la misión de evangelizar al modo de una escuela. ¿Y cómo es esto? Evangeliza siempre como una invitación, proclamando la palabra, evangeliza desde el testimonio de sus educadores, evangeliza humanizando, mostrando a Jesús que fascina, que atrae, que da sentido, evangeliza estimulando para que cada una pueda crecer y realizarse de acuerdo a su originalidad, a sus talentos, a sus capacidades. Evangeliza acompañando a los alumnos, guiándolos, cuidando los procesos de crecimiento en las diferentes etapas y edades de la vida. Evangeliza practicando las virtudes humanas y cristianas, enseñando, educando. ¿Y qué es educar? Educar es sacar a la luz, es promover el desarrollo de todas las competencias intelectuales, cognitivas, espirituales, éticas y estéticas,
afectivas, emocionales, sociales, físicas, habilidades y destrezas de una persona que debe ser ayudada de acuerdo a sus propias posibilidades de alcanzar su realización personal y a lograr su inserción social. Esta persona que se educa está inmersa en un determinado contexto que la influye. Yo les dije hace un ratito que influye su sistema de pensamiento y que influye el nuestro también, porque no es que nosotros somos un producto acabado, nosotros también estamos en interacción constante con los ambientes en los que interactuamos. Educamos para adherir a valores, para vivir las virtudes que nos identifican con Cristo. Educamos, eso es hermoso, educamos para que los alumnos vivan o al menos deseen vivir las virtudes que nos identifican con Cristo. Ahora en el segundo módulo vamos a ver el camino. Educamos para que puedan desarrollar la capacidad de interioridad y de silencio, que hacen posible la oración, que es el encuentro con el Dios que los habita en lo profundo de su ser. La catolicidad de la escuela se afirma con una cosmovisión cristiana de la realidad orientada por un valor último, y con una antropología cristiana que sostiene que Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es el hombre perfecto y es nuestro modelo de hombre. La escuela católica garantiza la presencia, como les dije hoy, del pensamiento cristiano en el mundo pluralista de hoy y propone la verdad del Evangelio como propuesta de solución a los grandes problemas que aqueja a la humanidad. De la labor de la educación y de la evangelización dependerá que el mundo esté más cerca o más lejos de Dios. Y entonces ahora vamos a pensar quiénes asisten hoy a nuestras escuelas, a quiénes educamos en ellas. Asisten alumnos, podemos distinguir tres clases de situaciones. Asisten alumnos creyentes, miembros de familias que procuran vivir su fe y educar a sus hijos para que la vivan ellos también. A ellos les debemos el acompañamiento pastoral para ayudarlos a profundizar su fe y para fortalecer su respuesta al Señor, para que sea cada vez más madura. También asisten, segunda situación, alumnos no creyentes. Dice el Concilio Vaticano. El Concilio. Los privados del don de la fe, del afecto y de la contención de la familia, los privados de los bienes materiales indispensables para tener una vida digna, los que carecen de oportunidades para superar las limitaciones de su entorno cultural, social y económico. Muchas veces la escuela católica es el único ámbito para la promoción humana de estos alumnos, de estos niños, de estos jóvenes, el único lugar a donde recibirán el anuncio, ya que muchas veces estos niños y jóvenes no frecuentan la parroquia. Y los padres de estos niños, quizás también sea la escuela el único ámbito que pueda acercarlos a Dios, porque han tenido una falta de formación, porque tienen ignorancia religiosa, porque están lastimados por la vida. Entonces acá hay que hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo los vemos a este sector, a este grupo de chicos que asistan a la escuela católica? ¿Lo vemos como una oportunidad? ¿Lo vemos como puestos por la mano de Dios en nuestras manos? Y la tercera situación sería que también asisten a la escuela católica un grupo de alumnos y de padres no identificados con la fe o con la iglesia, que constituyen un nuevo desafío, una nueva forma de evangelización. Tuvieron una vida eclesial, pero la perdieron. Están alejados, están en crisis. No es alguien con quien vamos a empezar de cero nuestra tarea evangelizadora, es alguien a quien hay que acompañar para que encuentre el camino de regreso a Dios. Es un desafío darle la oportunidad para sanar herida y para superar aquellos obstáculos que motivaron su alejamiento. Hay una gran complejidad de situaciones en la escuela, una complejidad de situaciones que se presentan a diario y que exigen tener miradas complejas. Ante las situaciones complejas no podemos mirar una mirada simple porque nos perderíamos de ver un montón de variantes, ¿no? Caminamos a veces con más preguntas que respuestas, pero siempre con la convicción orientadora de ser un cuerpo enviado en misión al servicio del reino, con la certeza de saber que Cristo está a nuestro lado en nuestro quehacer pedagógico siempre. No nos envió solos. Es indispensable ayudarnos a mirar, apoyarnos unos a otros, ayudarnos a mirar el complejo mundo de la escuela o de la parroquia o de la vida, ayudarnos a mirar los escenarios,
Aquí estamos, Señor, con todas nuestras fragilidades, pero siempre en tensión, en camino hacia el cielo, abrazando el mundo que nos ha tocado vivir. Y en esto de ayudarnos a mirar, quiero compartirles un cuento muy cortito de Eduardo Galeano que dice así. Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, llevó a Diego a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperándolos. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, el mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, papá, ayúdame a mirar. Bueno, a veces quedamos mudos de hermosura, a veces quedamos mudos de desconcierto, otras quedamos mudos de espanto, a veces quedamos mudos de dolor, de desconcierto, de incertidumbre, por dónde es el camino, Señor. Entonces, bueno, entre todos tenemos que ayudarnos a mirar y entre todos tenemos que también pedirle al Señor que nos ayude a mirar. Señor, danos tu mirada para ver esta situación, cómo la miras vos, cómo me ves vos, cómo ves a este niño vos, cómo ves a esta familia vos, que nos estás pidiendo que hagamos. Ayudarnos a mirar entre nosotros y sobre todo ayudarnos a mirar al Señor. Bueno, no sé si me va a alcanzar el tiempo para desarrollar esto, que es la última parte de este momento, pero bueno, voy a intentarlo, de apurarme. Ahora también yo voy a trabajar con una analogía, así como trabajamos con la analogía del maestro Faro, estrella polar, eh, brújula. Ahora voy a trabajar con una analogía muy hermosa que habla mucho de lo que pasa en las escuelas, que es entre el atrio de los gentiles eh, y la escuela católica. Ustedes saben que el primer templo, lo voy a hacer corto, el primer templo que habían construido los israelitas, que había sido soñado por David y construido por su hijo Salomón, fue destruido con la invasión de los babilonios. El pueblo de Israel lo reconstruye después del exilio y más o menos 19 o 20 años antes de Cristo, el rey Herodes hace una reforma y quedan constituidos 4 atrios, el de los hombres, el de las mujeres, donde acontece ese pasaje evangélico tan hermoso de la ofrenda de la viuda, el de los sacerdotes y el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles era un espacio en el que todos podían entrar, judíos y no judíos, circuncisos e incircuncisos, miembros o no del pueblo elegido, personas educadas en la ley, personas que no habían sido educadas en la ley, los buscadores de la verdad. Aún podían ingresar aún los que eran considerados impuros, podían ingresar hombres de otros pueblos, hombres de otros dioses, que ahí se reunían rabinos y maestros de la ley, dispuestos a escuchar las preguntas que la gente tenía sobre Dios y responderles en un intercambio respetuoso y misericordioso. Era un espacio que todos podían atravesar y en el que podían permanecer sin distinción de culturas, de lenguas, de profesión religiosa. Era un lugar de encuentro y diversidad. Quedémonos con esta idea en la cabeza. Era un lugar de encuentro y diversidad. En el año 2009, el Papa Benedicto expresó el deseo de abrir en la Iglesia una suerte de patio de los gentiles para propiciar el diálogo entre creyentes y no creyentes, para que los hombres pudieran entrar en contacto con Dios aún antes de conocerlo y sin haber encontrado aún el acceso al misterio a cuyo servicio está la vida de la Iglesia. Fíjense qué hermoso, un lugar de diálogo entre los creyentes y los que no creyentes. Qué resonancia nos trae esto. Manifestó que para ello se necesitaba gente creíble que pudiera testimoniar con su vida coherente, no perfecta, coherente, la fe que profesaban, ¿no? El cardenal Ravasi, que en esa época era ocupaba un cargo en el Vaticano, no recuerdo exactamente, por eso me quedé así, que era el representante del Pontificio Consejo para la Cultura, creo, en esa época. En el año 2009, en 2011 presenta en la Universidad de la Sorbona una iniciativa para este diálogo propuesto por Benedicto,
cuyo objetivo era contribuir a que los grandes temas de la existencia humana, de naturaleza espiritual, se tengan en cuenta, se dialogue, se discute con ellos en diálogos muy respetuosos y misericordiosos, como el del Atrio de los Gentiles, sin crispaciones. Y esos temas que él propone era la persona humana, sus valores, sus derechos, el sentido de la vida, la muerte, la trascendencia, la ecología, la bioética, el origen del mundo, el origen de nosotros mismos. No se trata de achatar las diferencias, de ignorar las discordancias, de liquidar las concepciones diversas, pero se puede, sin renunciar, y se debe, sin renunciar a lo identitario, encontrar pensamientos comunes. Debemos creer y crecer, si queremos ser iglesia sinodal, si queremos ser escuelas sinodales, en la capacidad de escuchar, dialogar y convivir con quienes piensan y sienten distinto. Intentar caminar juntos en la búsqueda del bien y de la verdad. Sin diálogo no podemos encontrar un camino común hacia el bien y hacia la verdad. El respeto a la diversidad es fundamental. Eso conlleva el derecho y el deber de la propia originalidad. Te respeto y vos respetas mi manera de pensar. Te escucho y vos escuchás por qué yo pienso de esta manera, por qué creo en lo que creo. El respeto a la diversidad es fundamental, entonces. El diálogo, con los que piensan y sienten diverso y creen diverso, combina la atención a la propia identidad con la comprensión de los demás. Diálogo a través del cual las personas pueden crecer y expresarse en una relación dialógica que supone tres cosas: el deber de identidad, la valentía de la alteridad y la sinceridad en las intenciones. Deber de identidad. No se puede entablar un diálogo real sobre la ambigüedad de sacrificar el bien o la verdad para complacer a los otros. Ese es el deber de identidad. Supone la valentía de la alteridad, porque al que es diferente cultural o religiosamente, no se lo puede ver ni tratar como a un enemigo, se lo debe acoger como un compañero de ruta. Por último, acoger humildemente como un compañero de ruta. Por último, la relación dialógica supone la sinceridad en las intenciones. El diálogo no es una estrategia para lograr segundas intenciones, sino que es el camino de la verdad, el encuentro capaz de transformar la competición en cooperación. Es este deber de identidad el que nos permite a nosotros exponer la fascinante propuesta del Evangelio como respuesta o como propuesta a tantas situaciones dolorosas e injustas que vive el hombre. Identidad abierta, pero jamás disuelta. Yo creo que ya se nos termina el tiempo, así que vamos a hacer un corte y sigo con la segunda parte de este encuentro. Disculpen si hablé muy rápido, pero es tanto lo que quiero decirles, aparte que yo hablo rápido, es tanto lo que quiero decir que por ahí tenía miedo que se me terminara el tiempo, y hay tantas cosas lindas para hablar a esto, tantas objeciones que se le hacen a la escuela católica, tantos problemas que tiene por las objeciones que se le hacen desde afuera. Por esto de cuando yo hablaba de la sinceridad de las intenciones recién, la escuela no hace proselitismo, la escuela no quiere convencer a nadie para que vote nada, la escuela trata de sembrar palabras de eternidad en el corazón de los que con ella tienen que ver, de los que en algún momento son tocados en sus vidas por la escuela. Bueno, nos vemos prontito.